Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista, pero aprovechamos unos segundos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes le están dando seguimiento al espacio de la entrevista y a toda la programación de Canal 12 a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos, esta mañana vamos a hablar de la coyuntura política que está viviendo El Salvador. Además, estamos a la luz de procesos electorales que se avecinan. El 4 de marzo de 2018, los salvadoreños tendremos que elegir a 84 diputados y 262 alcaldes. Recordemos que este es un proceso electoral importante, también que abre la puerta a otro más, las presidenciales de 2019. Situación un tanto, digamos, intensa para los partidos políticos que en este momento, según los últimos sondeos de opinión, pues no gozan de la mayor confianza ciudadana. Pero veamos otros puntos de estos temas que vamos a abordar esta mañana. Los partidos políticos ya comenzaron a prepararse para las elecciones del 4 de marzo de 2018. Afinan la designación de los candidatos y mensajes con el que buscarán una vez más acercarse y conquistar la simpatía de los electores. Los ciudadanos, sin embargo, no están tan emocionados con que los partidos se alisten para lanzarse a una nueva campaña. Los sondeos del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana señalan que entre las instituciones de la vida nacional que ocupan más bajos niveles de confianza de la ciudadanía se encuentran los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Central. Quienes están a fondo de esta lista son los partidos políticos con el 3.5% de confianza. Además, tampoco están generando mayores expectativas de cara a futuros eventos electorales. 43.9% de los encuestados dijo que no votaría por ningún partido. Para algunos expertos, es bueno preguntarse si es el sistema político salvadoreño el que está en crisis. Expertos en política dicen que no. Lo que pasa es que ha comenzado a funcionar el control político. Instituciones que antes no funcionaban han comenzado a hacerlo. Expertos en sociología como el catedrático Álvaro Artiga de la UCA afirman que si a todo esto le llamamos crisis, a que empiecen a operar las instituciones que están para ejercer el control, podríamos decir que es una crisis para el modelo autoritario de hacer política, pero no una que implique que estamos llegando a un parálisis del sistema. Respecto a la pérdida de confianza, el análisis lo dirigen a que los ciudadanos no quieren saber de política, pero no significa que las instituciones cuestionadas, en este caso los partidos, estén funcionando. Hay muchas voces de insatisfacción que no están de acuerdo en cómo está el país. Todas estas voces son las que tienen impulso en otra dirección, ya sea en las elecciones internas de candidatos, en las elecciones de diputados o en las presidenciales. Todas ofrecen una posibilidad, especialmente la de diputados, con el voto por rostro. Lo que se necesita es dejar de estar diciendo es que esto está mal y empezar toda una campaña de señalamientos específicos para que la gente tenga presente a quién no le tienen que dar el voto. Esta mañana vamos a analizar qué está pasando con el sistema político y las razones de la baja de confianza en el sistema de partidos. Comenzamos. Bueno, se encuentra con nosotros en los estudios de Canal 12 Paul Steiner. Él es consultor y fundador del movimiento Democracia Limpia. Bienvenido, señor Steiner, un gusto recibirlo en Canal 12. Muchas gracias por invitarme, un gran placer estar con ustedes. Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando de los temas que acaparan un buen espacio este día en medios de comunicación. Las declaraciones que daba ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, abriendo la puerta a futuros procesos de investigación por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo se debe tomar esta situación? ¿Es que se está avanzando en la lucha contra la corrupción? ¿Es que la institucionalidad salvadoreña ha comenzado a dar pasos importantes y es por eso de que cada vez son más los investigados? Bueno, en relación a cómo estábamos hace casi 2 años, cuando se lanzó el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, vemos que en ese tiempo menos de la mitad de 1% de las conversaciones en redes sociales, este es un análisis hecho por el doctor Eduardo Lobo, estaba relacionado a comentarios sobre corrupción. Ahora no baja del 18 al 20%, y eso significa que hay un despertar tremendo en la población. Ese despertar obviamente comenzó también a salpicar a las instituciones. Ayudó muchísimo, por ejemplo, que hemos tenido una sala de lo constitucional que realmente ha estado luchando por la democracia y luchando por el país. Eso ha ayudado que ellos
digamos, le dieran reset al esquema de la investigación de probidad, y ahora estamos viendo. Sin embargo, el hecho de que solo hay que 79, 90 personas siendo investigadas, recordémonos que desde que García Calderón desactivó probidad hasta la fecha en que se reactivó probidad, han pasado miles de funcionarios. Entonces, el trabajo por hacer es gigantesco. Creo que a eso es tal vez la queja más grande que tenemos los que estamos luchando por corrupción, porque hay un delito que es protegido, digamos, o su impunidad es protegida en la Constitución. Es el único delito, y es enriquecimiento ilícito, que tiene 10 años. Entonces, tenemos que asegurar que a todos los funcionarios que están a punto de prescribir sus 10 años, se les investigue para poder realmente saber si se han enriquecido ilícitamente. Yo le escuchaba a usted un análisis donde decía de que se debería de tomar como un buen punto de partida el que estos delitos no prescribieran, los delitos que estén relacionados a corrupción. Lo mismo ya se hizo y se vio que se puede implementar ese tipo de acciones, ya se hizo en cuanto a los delitos que tienen que ver con situaciones sexuales, no prescriben. Se tendría que hacer lo mismo en casos como el enriquecimiento ilícito y todo lo que tenga que ver con corrupción. Totalmente. Es más, ayer en la entrevista que le hicieron al magistrado González, él explicó por qué la ley de... se me fue. La que sí es retroactiva para los activos. ¿La extinción de dominio? Extinción de dominio, mil disculpas. ¿Por qué sí puede ser retroactiva? Y es porque la misma Constitución permite que cualquier ley de orden público sí pueda ser retroactiva. Ahora, si vemos el entorno de corrupción a nivel mundial, las Naciones Unidas están promoviendo que se trate la gran corrupción como un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad es de orden público y por ende no prescribe y puede ser retroactiva su investigación. En el año 2004, julio del 2004, la Asamblea Legislativa ratificó la CENUC, que es la Convención con las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahí habla de los delitos de gran corrupción y en particular los delitos de corrupción y delincuencia económica. Hay mucha bulla sobre evasión y elusión. Evasión, elusión, lavado de dinero son delitos de delincuencia económica. Y cuando esos, junto con los delitos de corrupción, afectan el patrimonio del Estado, es gran corrupción. Y eso significa que sí tiene un daño a la sociedad entera, a la población. ¿Por quién? El Estado. ¿Quién es el Estado? El soberano, la ciudadanía. Eso significa que se debería de poder no solamente eliminar la prescripción sin ni siquiera tener que cambiar la Constitución, y también hacer retroactiva su investigación. El 12 de noviembre de 2015 presentamos a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia donde proponíamos la modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal para esa misma razón. El problema con enriquecimiento ilícito es que es solamente un pequeño delito dentro de una gama grande de delitos contra la corrupción o de corrupción. Enriquecimiento ilícito tenemos que verlo como el comisionista, el corrupto que le facilitó la corrupción al corruptor ganó su comisión, y ahí se ve en el enriquecimiento ilícito. Pero el corruptor se llevó la gran parte. Entonces, la gran cantidad de dinero que se le ha quitado al Estado sale de los otros delitos de corrupción. Entonces, es sumamente importante que esto se haga correctamente y los códigos penal y procesal penal se modifiquen para que se pueda perseguir. Ahora, por el momento, está durmiendo el sueño de los inocentes, aparte, a pesar de que tuvimos la firma de 3 o 4 de los 5 partidos que están presentes en la Asamblea. Vamos a ver si los diputados ahora reconsideran, ahora que están buscando el voto.
Durante años se habló de las investigaciones de probidad, pero pocas veces se hablaba de los nombres. Ayer ya se dejaba entrever algunos de los nombres de personas que podrían ser investigados por enriquecimiento ilícito. Se hablaba del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se hablaba de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma Escobar, se hablaba del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. ¿Cómo deben tomar los ciudadanos que se esté poniendo nombre y apellido a presuntos, digamos, investigados en este caso? Creo que antes que nada hay que recordar que solo son investigados, no han sido condenados. Solo tenemos un condenado y ese es Sosa, Sosa Flores, creo que eso, Flores Sosa, que es el único que tenemos realmente condenado. Todos los demás están siendo investigados y la ley dice que son inocentes hasta que sean probados culpables. Sin embargo, yo invito a mis compatriotas a que veamos esa lista como un ejemplo de que la polarización no funciona en términos de corrupción. Ahí usted puede ver en esa lista, y creo que uno de los periódicos publicó la lista entera hoy en la mañana, y la estaba viendo antes de llegar, y lo que me encanta de eso es que no importa la camiseta que usted se ponga, usted aparece en esa lista. Hay todos los partidos representados ahí, habidos y por haber, hay todas las ideologías representadas ahí, hay todas las clases sociales representadas ahí. Entonces, lo que eso nos dice es que la corrupción no tiene color partidario y no tiene ideología. El Vivian, lo que menos le importa es la ideología. Y lo que tenemos que recordarnos es que necesitamos cerrar las puertas para que esos Vivianes no se lleven dinero del Estado. Es por falta de dinero del Estado que tenemos problemas educacionales, problemas de salud, problemas de inseguridad. Y si nosotros logramos cerrar todas esas puertas, tenemos la oportunidad de que realmente el dinero se dedique a ser utilizado para el bien común, que es el objetivo fundamental. Y lo bonito de tener una lista así de multicolor y multipartido y multietapa, porque lo tenemos de los 20 años de Arena y también de los 7 años del Frente. Ahora, si pudiéramos, encontraríamos también de los años del PDC y de los años del PCN antes. Yo creo que lo importante aquí no es buscar culpable. Creo que lo importante aquí es regresar ese dinero al Estado. Tú sabes que hay una organización en Washington que se llama Global Financial Integrity, y ellos miden lo que ellos llaman flujos financieros ilícitos en países subdesarrollados. La data que ellos tienen de El Salvador solo viene desde el año 2000 hasta el año 2013, 14 años. Y en esos 14 años ellos estiman más de 20,000 millones de dólares se han esfumado del Salvador, del erario público, en corrupción, lavado de dinero, elusión y evasión. Ahora, al final de 2015, la total deuda pública estaba en 17,000 millones de dólares. Hasta cambio hubiéramos tenido. Pero imagínate que ese dinero hubiéramos usado, ese dinero para invertirlo. No tendríamos escuelas que se les están cayendo los techos. No tendríamos problemas de educación donde nos educan para el salario mínimo en vez de para realmente una superación. Tendríamos educación científica, tendríamos todo tipo de inversión en el desarrollo social y económico del país. Pero la gran pregunta que surge es, ¿existe posibilidad de que El Salvador pueda recuperar todo ese dinero que ha salido de las arcas del Estado? Lo dudo. El proceso en el que estamos es un proceso extremadamente lento. Imagínate, tenemos 2 años ya de estar pidiendo la Comisión Internacional contra la Corrupción, 2 años seguidos que le presentamos una petición de parte de más de 20 organizaciones civiles y el presidente ni siquiera nos ha contestado, ni siquiera nos ha dicho, he leído y la estoy considerando. Todos sus voceros ya dijeron que no. Entonces, el único que puede pedir una comisión internacional con las Naciones Unidas es el presidente de la República. ¿Y por qué no quiere? Yo no sé. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional hay varios magistrados que han dicho, el mismo Rodolfo González ayer en su entrevista dijo,
podría ser extremadamente útil para ayudar a resolver muchos de los problemas. El fiscal general de la República ha dicho, necesito ese apoyo o por lo menos recursos decentes para poder trabajar. Y él mismo ya formó su comisión antiimpunidad. El problema con eso es que estos fiscales son salvadoreños y todos saben dónde viven y a las escuelas que van todos sus hijos, y al final de 3 años, si el fiscal deja de ser fiscal, ya todos saben que está bien vulnerable, mientras que fiscales que vienen, investigadores que vienen del extranjero, se van cuando termina su periodo y ya no son, digamos, vulnerables. Pero vamos a la raíz de todas las investigaciones y a los casos que se han considerado un tanto emblemáticos en estas investigaciones contra la corrupción. El expresidente de la República, Francisco Flores, $10 millones cuestionados. Pero eso solo en un caso específico. Exactamente. El expresidente Elías Antonio Saca, 246 millones cuestionados. Y contando. El expresidente Mauricio Funes, $728.000 cuestionados. ¿Qué lectura tenemos que hacer los salvadoreños de estas situaciones? La primera lectura es que no tiene ningún color. O sea, ya tenemos un trayecto desde que nos proclamamos independientes de la monarquía española. Ese trayecto se llama representatividad. Y es un trayecto que nos lleva de la monarquía al feudalismo, del feudalismo a la oligarquía. De la oligarquía no hemos pasado todavía porque nos hemos transformado en lo que se llama una partidocracia. Sí tenemos voto, sí tenemos una democracia parcial, pero mientras las cúpulas oscuras tienen control de los partidos políticos, cualquier dirección del país es de arriba para abajo. Una democracia representativa de verdad es de abajo para arriba. Por eso es que tenemos ahorita tanto problema en relación a transparencia en el financiamiento. Todavía ni siquiera sabemos de 2015 y no han pedido todavía la data de 2016 y 2017. Vamos a entrar a las elecciones en 2018 con una papeleta enfrente y 5 o 6 o 7 o 8 partidos, depende de cuántos participan, dentro de los cuales la gran mayoría nunca nos han querido decir quién los financia. Pero ya tenemos un montón de gente presa, diputados suplentes, algunos diputados propietarios en peligro, que ya sabemos que son involucrados con el crimen organizado y el narcotráfico. En Guatemala, la CICIG sacó una investigación que decía que más del 35% del financiamiento de los partidos políticos provenía del crimen organizado. Si nosotros no logramos sacudirnos a los vivianes y a los criminales, vamos a continuar con un problema de largo plazo, y ese trayecto de donde estamos ahorita, partidocracia, a una democracia representativa, va a ser otros 200 años. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de cuál es la factura que tienen que pagar los partidos políticos ante casos como estos, como los casos de corrupción que están saliendo a la luz. Ya regresamos. De un sondeo publicado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el 49.9% de los salvadoreños a quienes se les preguntó está poco satisfecho con la democracia. A 25 años de la firma de los acuerdos de paz, la ciudadanía no termina de ver esos beneficios de la apertura a una nueva democracia con menos restricciones en El Salvador. Según este sondeo, solo el 19.3% de los encuestados considera que el país está mejor luego de la firma de los acuerdos de paz y poco más de la mitad, 50.3%, considera que la sociedad salvadoreña se ha reunificado poco a poco. Esto, a juicio de la ciudadanía consultada, afecta en la efectividad del sector público en resolver una de las necesidades más apremiantes del país, la pobreza. Un 68.1% de los encuestados considera que esta se ha reducido poco o nada en el último cuarto de siglo. Por ello, un 83.9% de los encuestados está de acuerdo con una nueva constitución que reforme el sistema político del país. En 1983 se cambió la constitución misma, que no había sido modificada desde 1962. Los nuevos artículos de la Carta Magna incluían, entre otras cosas, un límite máximo de propiedad de la tierra,
se extendió el periodo para diputados de 2 a 3 años y se creó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El periodo más largo que ha prevalecido una constitución fue la que se hizo en 1886 y se modificó hasta 1933. Su vigencia fue de 47 años. Continuamos con la entrevista de hoy. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos está acompañando Paul Steiner, consultor y fundador del movimiento Democracia Limpia. Y estamos hablando de todas estas situaciones que hoy acaparan buena parte de la opinión pública. Me llama la atención sobre todo la situación de los partidos políticos, Paul, en el sentido de que son de las instituciones menos confiables para los salvadoreños. ¿Se debe esto a las situaciones que estamos viendo en cuanto a la poco avance en la lucha contra la corrupción? ¿A qué podríamos atribuir que el ciudadano confíe menos en la clase política salvadoreña? Hay un libro que tal vez marca la pauta del neuromarketing político, que dentro de ese libro hay un capítulo de Mateo que dice: por sus hechos los conoceréis. Entonces, lo que está pasando es que cuando tú, en el afán de establecer tu arquetipo o tu figura de marketing para venderte a la población, te das el color de probo, el color de luchador social, el color de revolucionario, etcétera, pero tu actuar es muy distinto. Entonces la gente se da cuenta que tus actuaciones no concuerdan con cómo te vendiste. Si lo pusiéramos en términos de la Defensoría del Consumidor, es una estafa, porque vendiste una cosa, pero entregaste otra. Y eso es lo que la ciudadanía está diciendo. Tenemos una crisis, como decíamos en el segmento anterior, una crisis de representatividad, porque nos hemos trabado en el tema de la partidocracia. Y lo que está sucediendo es que ya la población ya se está dando cuenta, por lo menos 2 de 3 ya se están dando cuenta, de que los partidos políticos todavía no son representativos de ellos. Yo hice una pregunta bien sencilla en Twitter el otro día: ¿te sientes representado por los diputados que tienes en la Asamblea Legislativa? Y era un contundente 92% que decían que no. Y votaron un montón, más de 200 personas. Eso me dice que la gente no se siente representada. Luego haces la pregunta: ¿a quién representan? Y todos te confirman, los mismos 200 y fichas te confirman que la gran mayoría representan a sus financistas y sus cúpulas oscuras. Nadie votó por esas cúpulas oscuras. Votamos por los diputados que están sentados en la Asamblea. Pero quizás si en diferentes momentos del acontecer electoral se hace esa misma pregunta, hubiéramos obtenido la misma respuesta. La pregunta es: ¿por qué al final no surgen las opciones en las que pueda confiar el ciudadano? ¿No hay condiciones en El Salvador para el surgimiento de nuevas fuerzas? Porque al final son 2 partidos los que terminan siempre, digamos, con el mayor caudal de votos y el mayor número de representación en la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, hace varios años falló que se necesitaba representatividad, democracia interna y transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Hasta la fecha no tenemos nada de eso en ninguno. Lo que ha sucedido es que los partidos políticos han tomado el control del Código Electoral, por ejemplo. Con Félix Ulloa y otros 2 ciudadanos presentamos a la Asamblea Legislativa el 5 de enero una pieza de correspondencia que les decía: por favor, cumplan un fallo del año 2003, donde se decía que el artículo 13 del Código Electoral estaba en estado de inconstitucionalidad porque no cumple con la base de la población del sistema electoral siendo la población. Y ahí tienes un ejemplo: 14 años de no cumplir un fallo. Les dijimos que les íbamos a dar un mes. Ya pasó el mes, entonces el 6 de febrero presentamos a la Sala de lo Constitucional un escrito pidiéndoles que ordenaran el cumplimiento de ese artículo. ¿Por qué es tan importante el cumplimiento del artículo? Porque las circunscripciones electorales deben de ser representativas de la población y cada diputado debe representar un número igual de habitantes en el país. Esa representatividad es sumamente importante
para que el cociente y el residuo funcionen. El residuo está ahí por una razón, y es para proteger a las minorías. No las minorías de partidos, sino que las minorías de la población representadas por los partidos para que sean representadas en la Asamblea. Pero tú típicamente tienes un departamento con 3 diputados. Gana el gordo, gana el segundo más gordo, y el que se le pega a cualquiera de los dos gana el tercero. Los pequeños, que tal vez sean menos partidocráticos y menos controlados por sus cúpulas oscuras, quedan excluidos. Si tú haces un análisis como en base al número de habitantes que habíamos nosotros calculado, que era 115,000, para sacar un número parejo, el CDE y otro partido hubieran entrado en las últimas elecciones. Pero ahorita, ¿qué tienes? Tienes una situación, primero, falta de representatividad. Segundo, tú quieres ser un candidato independiente. Es casi imposible, tienes todas las cartas en tu contra. ¿Quieres fundar un nuevo partido? Bueno, Democracia Salvadoreña, Adolfo Salud me cuenta la historia que tuvo que sacar 150,000 firmas para que le avalaran 50. Entonces, ¿qué significa eso? Las cartas están en contra de la participación política. Ejemplos como Costa Rica son fabulosos. Para poner un nuevo partido a nivel nacional, 3,000 firmas. Hasta puedes poner un partido solo para el nivel departamental. Y hasta puedes poner un partido solo para nivel municipal. Si tú solo quieres que ese partido represente San Salvador, municipio de San Salvador, se puede. Y esos son 500 firmas. Departamento, 1,500. O sea, la legislación tiene que hacerle fácil al ciudadano participar en la política. Pero ¿qué pasa aquí? Te ponen la cuesta arriba con la legislación. El Código Electoral está totalmente en contra de la participación de nuevos actores. El Tribunal Supremo Electoral, ¿a quién ponen? ¿Quién decide quién va ahí? Los mismos partidos que están, y en base a cuántos votos lograron. Entonces, ellos nunca van a permitir que nuevos entren. Entonces, tenemos las cartas en contra de la participación. Cuando ustedes presentaron la propuesta de reducir el número de diputados a 50, muchos ciudadanos lo vieron más por la parte económica, pero ¿cuál es la lectura que tendríamos que hacer los ciudadanos de esa propuesta en sí? Nosotros cometimos un error, y yo probablemente soy el más culpable del grupo de 4 en haber cometido ese error, porque yo lo vendí con el hashtag con 50 basta. Entonces la mayoría de la gente agarró la campaña que estábamos haciendo para enterar a la gente, agarró la campaña en base al número de diputados. El número de diputados era el menor de nuestros intereses con la pieza de correspondencia. La propuesta estaba diseñada para la representatividad y la igualdad del voto, cumplir los fallos de inconstitucionalidad de hace 14 años. El producto de hacerlo en base a nuestros cálculos lograba una reducción de diputados. Ahora, creo que también si vemos 84 es de sobra. Sí. 84 suplentes. ¿Llevan cuánto tiempo ya sin suplentes? No han tenido problemas. O sea, se demuestra que sí es posible hacer las cosas un poquito más humildemente. Y nosotros recomendamos, en base a nuestra propuesta, 50 diputados propietarios y 20 suplentes. ¿Por qué? Porque el mismo Código Electoral dice que, el reglamento de la Asamblea dice que es la fracción la que llama al suplente. No tiene que ser el suplente del diputado propietario el que ejerce esa suplencia. Entonces no necesitan 84. La verdad que si la Asamblea Legislativa se conformara de 84 diputados que realmente representaran a la población y no a sus cúpulas oscuras, yo les aceptaría hasta 200. No se trata del número de diputados, sino que se trata de la representatividad del diputado y su calidad. Si es Vivian, se va a interesar más en el seguro médico
que en representar a los ciudadanos. Si es Vivian, se va a interesar más en ir a regalarle piñatas o en contratar asesores que en ir a averiguar realmente cuáles son los problemas de la ciudadanía y legislar. Tenemos que cambiar esa tendencia y volverla más representativa. El dilema que tenemos los ciudadanos para 2018 y 2019, pero 2018 principalmente, porque la mayoría de los problemas del país se arreglan en la Asamblea Legislativa. Entonces, si nosotros no tenemos una habilidad de escoger correctamente y seleccionar al mejor, al más indicado para representarnos, entonces realmente estas crisis de falta de representatividad va a continuar. Lo preocupante es que ese 64% que dice la encuesta, muchos van a decir, mejor no voy a votar, mejor me voy a la playa, mejor me voy a visitar a mi abuela, porque de todas maneras la política es algo sucio, pero lo que eso hace, eso significa que solo el 36%, 1 de cada 3, va a tomar la decisión. Una de las grandes preguntas que surge, Paul, es si los partidos políticos están poniendo a los ciudadanos como prioridad. No, eso ya lo sabemos. 64% ya te decimos que no. Por eso es que son... la asamblea es el penúltimo y los partidos políticos el último. Esto hace difícil también, bueno, vislumbrar que se pueda dar algún tipo de cambio, o sea, algún tipo de mejoras en los sistemas y algún tipo de cambio incluso en la actitud del mismo ciudadano. Yo ahorita estoy bien preocupado. Estoy bien preocupado porque veo una gran cantidad de ciudadanos diciendo, no, ¿para qué me voy a molestar? Mejor no voto. Pero eso es abdicar, ese es casi tan malo como votar por los malos. Entonces es sumamente importante que la población ahorita se una. Estamos ahorita, te doy un ejemplo, algo que estamos haciendo con el movimiento. Cada 2 jueves nos estamos reuniendo con un grupo de ciudadanos de todas las ideologías, de todos los niveles. Ahí teníamos economistas, ahí teníamos médicos, ahí teníamos señoras del mercado, ahí teníamos de todo, publicistas, etcétera. Y el tema de discusión son sesiones de 3 horas, es un taller ciudadano cada 2 semanas, para identificar propuestas para mejorar nuestro entorno, para mejorar la situación, cosas que el ciudadano puede hacer como su exigencia. Visualiza que llega el candidato con su cántaro debajo del brazo y le toca la puerta a doña María abre la puerta y le dice, váyase de aquí porque no quiero cántaros. Llega el candidato de nuevo sin el cántaro y le dice, doña María, ¿qué es lo que a usted le gustaría? Vaya, aquí está mi lista de exigencias. Quiero que los delitos de corrupción no prescriban. Quiero que se reforme el reglamento, el código electoral para asegurar que el ciudadano pueda participar en política. Quiero que se reforme el código electoral para tal otra cosa. Quiero que reduzcan el número de suplentes. Quiero que, y que el ciudadano comience a decir, quiero esto, en vez de que lleguen y le digan, aquí está su cántaro, doña María, o aquí está su delantal, o su escoba, que eso fue lo que estaba de moda la vez pasada. Porque el momento que nosotros intercambiamos nuestro voto por uno de esos regalitos, estamos comprometiendo nuestro futuro a alguien que valora el futuro de nuestros hijos y nietos del valor de un cántaro. Hay un aspecto que me interesa que evaluemos también y es la situación fiscal del país. ¿Qué tanto puede pesar a la hora de evaluar, por ejemplo, el funcionamiento del sistema político mismo? Ya hay informes de organismos financieros internacionales que hablan de que parte de los problemas de El Salvador son la falta de los consensos necesarios para tomar decisiones. ¿Cómo se puede interpretar esto y cómo puede llegar esto, digamos, a un proceso electoral a pasarle cierta factura siempre a los partidos que al final son los que no se ponen de acuerdo? Es que ese es el punto. Esa última frase que tú acabas de decir, nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué nunca se ponen de acuerdo? Porque necesitan polarizar a la población para mantener su voto duro. Les está fallando la estrategia porque cada vez es menor el voto duro. Sin embargo, ahora sin dinero, ellos se vuelven aún más peleoneros. ¿Por qué? Porque necesitan llevarse todo el pastel.
ya no se conformaban con solo un par de pedazos. Entonces ahorita la apuesta es por la lucha por el poder. Lo estamos viendo con Arena, lo estamos viendo con el FMLN, y estamos viendo ahorita a Gana, que ve que tiene 11 diputados, dice, bueno, yo tal vez tengo un poquito de fuerza, me voy a meter a la contienda también, a ver si pesco algún bagre. Pero el problema que tenemos es el hecho de que mientras ellos se siguen peleando para polarizarnos, esos acuerdos no se logran, y el que está sufriendo no son ellos. El aire acondicionado en la Asamblea Legislativa continúa, el aire acondicionado en Casa Presidencial continúa. Mira, le acaban de quitar 4.2 millones al Rosales para beneficiarse con 4.5 millones de seguro de médico los diputados. Le quitaron 17 millones a los hospitales. Eso es sacrilegio. Pero lo que están haciendo es causando que doña María y don Federico, que están en la pobreza y solo tienen 2 coras para alimentar a 5 hijos, ellos tengan más problemas. Tu reporte decía sobre la pobreza, que la gente piensa que no ha cambiado mucho la pobreza en 25 años. El informe sobre la pobreza del noviembre del 2015 por las Naciones Unidas, la PNUD, sobre el informe multidimensional de pobreza, 2015, más del 80% de hogares salvadoreños con baja educación de adultos, más del 60% de hogares salvadoreños con restricciones a su libertad por la inseguridad, más del 60% de hogares salvadoreños con problemas de estabilidad laboral. Ahora, la última vez que yo leí el artículo 1 de la Constitución decía que la educación, la salud, la libertad, el bienestar económico y la justicia social son obligaciones del Estado de entregarle a la ciudadanía. Eso que está siendo medido en el reporte multidimensional de pobreza es una clara muestra de que la partidocracia y ese yugo institucional que las cúpulas oscuras están creando, y créame usted, es de los diferentes colores, no solo es un color, lo que está creando es un delito de lesa humanidad. Regresando al primer tema de nuestra discusión, en 25 años, en 2040, digamos, yo creo que lo que vamos a estar viendo son juicios de lesa humanidad contra los funcionarios de hoy que no quisieron cambiar su esquema y que no quisieron enfocarse en el bien común. Ese es mi pronóstico de los próximos 25 años. Si revisamos el interior de los partidos políticos, ¿qué está pasando con que se habla mucho de democratizar la selección de candidatos? Se habla mucho de que tiene que haber un relevo generacional. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando? ¿Por qué la discusión genera tanto asombro en situaciones como las que está viviendo, por ejemplo, el Partido Arena? No debería. O sea, evolución es parte de todo en la vida. Pero mira, en esta última elección de su COENA, ¿qué hizo? Mandaron a llamar a todos los que habían sido puestos de dedo por el COENA previo para que ellos votaran por 3 planillas. 3 planillas cerradas. Cuando ya sabemos que la mejor manera de votar es el voto cruzado, donde escoges a la mejor persona. 3 planillas cada una, ese G20 que tiene Arena, creo que solo es como G8 ahora, pero divídelo en 3 porque ya se habían dividido ellos en 3 a ver quién apoyaba cuál planilla. O sea, era un voto por cuál financista vas a seguir. Esos directores municipales y departamentales no fueron electos por los afiliados, fueron puestos de dedo por los sectores y el COENA. Remontémonos a la elección donde el FMLN escogió a Medardo González. Pregúntale a cualquiera de los que fue a votar, ¿quién te eligió a ti para que fueras a votar? La cúpula. Segundo, pregúntale, ¿por quién votaste? Solo había un candidato. Eso es risible, perdón que me ría, pero es que es risible. No tenemos, en los 2 partidos más grandes del país, no tenemos ni democracia interna, ni tenemos representatividad de los afiliados. ¿Quiénes deberían de participar? Los afiliados. ¿Quiénes deberían de poner los candidatos? Los afiliados. Pero ¿cómo
cómo garantizas que van a ser los afiliados cuando no son transparentes? La gran mayoría ni siquiera tiene su padrón de afiliados actualizado. Entonces, si tú le pides, enséñeme su padrón de afiliados, van a pedir prórroga de 180 días para comenzar a prepararla, porque no la tienen actualizada. ¿Por qué? Porque nunca se han molestado por quién representan. Se interesan más en quién lo financia, porque es el dinero que les da la pauta para poder conseguir el poder. Pero se les está olvidando, y por eso 2 de 3 ahora están diciendo que no les interesa ningún partido político, se les está olvidando que la única manera en que ellos logran el poder es con el voto. Entonces, ahorita lo que necesitamos es que de los partidos pequeños que no tienen representación ahorita en la Asamblea Legislativa, o aún los pequeños que estén en la Asamblea, que no tengan una partidocracia detrás, que pongan sus partidos a disposición de la población y que la población se organice y ponga sus candidatos independientes. Saltémonos de esas 12,000, 15,000 firmas que son doble campaña necesaria. Usemos los partidos pequeños que no tienen partidocracia para poner nuestros candidatos y que esos sean la mayoría en la Asamblea Legislativa. Rapidito vamos a espantar buitres de esa manera. Pero ¿se puede hablar de relevo generacional en los partidos políticos tradicionales? O sea, ¿se ha abierto los espacios como para hacer este relevo? Porque este es uno de los puntos de discusión importantes en los procesos electorales que se están abriendo en este 2017. Sabemos que son 2 elecciones las que vienen, 2018, 2019, municipales y legislativas, presidenciales. Definitivamente, o sea, yo no lo llamaría relevo generacional, yo llamaría quitar a los dinosaurios, porque si tú ves la población, la mitad de la población son menores de 34 años. Pero si tú ves los dirigentes de los partidos políticos, 2/3 son mayores de 34 años. Es más, si tú ves la mayoría de nuestros funcionarios que están dirigiendo el país, son los mismos que nos metieron a la guerra. Entonces, necesitamos cambiar eso, pero para eso ellos tienen que apartarse. Tú ves a Sánchez Serén, José Luis Merino, Medardo González y tal, moviéndose a un lado para que la juventud del FMLN tome control de todas las candidaturas para el año siguiente. Tú ves a la gran mayoría de los diputados, Milena Escalón, Donato Vaquerano, se me olvida el jefe de fracción, bueno, los otros. Alberto Romero, Chico Merino, ¿cuántas décadas tiene de ser candidato? Diputado. ¿Tú crees que él se va a apartar para que? No, yo creo que lo que estamos viendo es que se están aferrando de ese puesto. ¿Por qué? Porque es la única manera que mantienen el fuero y ese fuero es lo que les protege de que sean llevados a juicio por muchas de las malas decisiones y malas actuaciones que han hecho. Pero ¿hacia dónde va el sistema político salvadoreño, Paul? Ante todo lo que estamos viendo y ante todo, digamos, los resabios, ante toda la fuerza que hay para ejercer estos cambios, en el sentido de que hay una resistencia que es más grande, pero ¿hacia dónde va el sistema político con todo la lectura que podemos hacer de todas estas situaciones que están ocurriendo en el país? Dagoberto Gutiérrez dice que ya estamos viendo el estallido social del mal manejo del país por causa de la partidocracia. Yo diría que estoy de acuerdo con esa lectura. Y también estoy de acuerdo con varios de los pronósticos que si los partidos políticos no se sacuden a sus cúpulas oscuras y comienzan a volverse representativos de los afiliados, vamos a ver un levantamiento, probablemente no hoy, no mañana, pero en unos pocos años, porque esto ya no puede continuar así. Entonces, yo creo que ahorita en las manos de la clase política de hoy está garantizar la paz de mañana, soltando y buscando una manera de empoderar a los jóvenes que no vivieron la guerra, porque ellos ya no están polarizados como los viejos. Tenemos una cantidad de jóvenes muy bien calificados, muy empoderados en su conocimiento,
muy visionarios, y es hora de que la clase política comience a soltar por voluntad propia, porque si no vamos a entrar a otro periodo, en mi estimación, que va a ser violento y va a ser otra vez salvadoreño contra salvadoreño. Vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Noticiero Hechos AM. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana, la conversación que hemos sostenido con Paul Steiner, consultor y fundador del movimiento Democracia Limpia. Hay algunos aspectos que todavía nos quedan en el tintero y es la situación de lo que está ocurriendo con la reciente intervención de Naciones Unidas. Ya sabemos que Benito Andión, el enviado de Naciones Unidas para buscar o crear las bases para un segundo acuerdo de paz, está en El Salvador. Ante todo el panorama que estamos viendo, ¿se puede, digamos, lograr que ese segundo acuerdo se pueda firmar? ¿Existe voluntad de todas las partes involucradas de darle luz a un acuerdo como este? ¿O qué puede pasar con el trabajo que el señor Andión puede hacer en El Salvador? Mi recomendación al embajador Andión, y ya se la hice, es que esta búsqueda de un nuevo acuerdo sea un acuerdo de nación, que sí, que tenga presente lo que ha sucedido en los últimos 25 años y los años de guerra previo a eso, pero que se enfoque principalmente en los siguientes 25 años y que realmente se base en dos acuerdos. El primero, que el día que este plan comienza va a ser el último día que nace un salvadoreño en un periodo de paz sin transición, y que en el último día de los 25 años sea el último día en el que nace un salvadoreño en un periodo de transición. ¿Qué significa eso? Que el proceso de 25 años de este nuevo acuerdo de nación o primer acuerdo de nación se base en las 5 obligaciones del Estado y desarrolle ejes de educación, salud, libertad, bienestar económico y justicia social, pero los haga independiente de la clase política, que lo haga en base a un plan de nación que realmente nos va a llevar a ser un país en paz consigo mismo al final de estos 25 años. Eso significa que todos los partidos políticos tienen que respetar esos ejes, esos 5 ejes, que ya de por sí, por ser en la Constitución, los debieron de haber respetado desde el inicio, pero en este nuevo esfuerzo tienen que respetarlo, y tienen que respetarlo y acordar que no lo van a cambiar ese plan, solo porque cambió de turno el partido político en gobierno o porque cambió de turno el partido político con mayoría en la Asamblea. Ese plan de 25 años tiene que ser hecho por los ciudadanos, para los ciudadanos, y a los políticos les toca implementarlo. El otro día en un programa me preguntaban quién debería estar haciendo estos cambios, diseñando estos cambios para salir del problema fiscal. Debería ser un técnico el que desarrolla el plan y el político quien lo implementa, pero ahorita está al revés. Tenemos gente sin licencia manejando vehículos y por eso están chocando a cada rato, por eso se les están quedando los carros. Necesitamos gente capaz haciendo los planes y los políticos comprometiéndose a implementarlo. Ese es el orden de las cosas y esa es la única manera que los próximos 25 años vamos a tener un país en paz consigo mismo. Pero ¿cómo se puede generar confianza en el ciudadano cuando tiene dudas de los avances en la lucha contra la corrupción, tiene desconfianza de la clase política, tiene desconfianza de las instituciones como la Asamblea Legislativa, incluso con el mismo órgano judicial, tiene dudas respecto a qué puede pasar a futuro en El Salvador? ¿Cómo decirle, mire, esta puede ser la salida a todas las situaciones que estamos viviendo hoy? Es que no hay otra. O sea, ya quemamos todos los cartuchos y solo nos quedan 2. Que la población, el primero, que la población estalle, que yo no quiero que eso suceda. Y 2, que la población tome el control y diga, esto es lo que yo quiero para los próximos 25 años. Yo uso una frase, tengo un programa los viernes de 10 a 12 en una radio,
y uso una frase que dice, en el bolsillo cada uno tenemos un DUI. Esa foto en ese DUI es la foto del dueño de la finca, no del peón. Nos han querido vender el tema de que somos peones, pero realmente somos los dueños. Y los capataces se han tomado la finca. ¿A quién le toca limpiar la democracia en El Salvador? Al dueño de la finca. Nos toca a nosotros decir, ya estuvo, esta es la manera en que queremos que nos manejen el país. Por no haberlo hecho, les hemos dado un cheque en blanco a las cúpulas de los partidos políticos para que hagan lo que quieren. Y miren cómo nos han traído. Entonces, la única manera de asegurar que una empresa se maneje correctamente es que los accionistas pongan a la junta directiva en la que ellos confían. Lo mismo nos toca a nosotros como ciudadanos, poner a los políticos, a los representantes en los cuales nosotros confiamos ahí. Y esos van a salir de la población, pero solo organizándonos lo vamos a poder hacer. Paul, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias por darnos su punto de vista de estos temas que no hay duda que dan para debates largos y también para escuchar a diferentes sectores. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mil gracias por invitarme. Esos debates largos, estoy 100% de acuerdo, urgen, pero urge que la población lo debata, no la clase política. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque todavía tenemos mucho que informarles en la segunda parte de Noticias.